7:17 de la mañana, saludamos a esta hora al congresista liberal del municipio de Envigado en el departamento de Antioquia, Julián Peinado. Congresista, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días a toda la audiencia, a Luis, a Andrea y a Juan Pablo, gracias por invitarme a este importante programa de opinión política. ¿Y cómo le parece? Nuevo formato. ¿Usted? Divino, hermoso, desde que llegué estoy aquí encantado con este tan especial y además pues tan bien acompañado. Se ve que le han metido muy duro al trabajo para fortalecer el programa. Y usted ha conocido la trayectoria de Antioquia Amanece, el tema radio, el tema plataformas, ya estamos aquí, que la presencialidad es muy importante, usted lo sabe, congresista. Político que se respete tiene que pagar por este programa. Congresista, bueno, vamos a hablar de varios temas que usted obviamente pues viene adelantando desde el Congreso de la República. Vamos a hablar del tema de niñez, el tema del ICBF, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pero también las decisiones que ha tomado el presidente Gustavo Petro, consulta popular radicada por segunda vez, reformas del gobierno nacional y demás. Pero obviamente debemos iniciar por ese proceso que usted adelanta hoy, proceso jurídico legal, pues que lo podría tener enredado en ese acto de corrupción o ese proceso de corrupción al interior de la UNGRED, que no es desconocido para nadie. ¿En qué va el proceso? Cuéntanos usted la historia, porque usted nos estaba contando aquí extra micrófono y fue muy claro y muy preciso. No, pues primero agradecerle la oportunidad de contarle a la audiencia esto y un hecho que ya es de conocimiento público. Yo pertenezco a la Comisión Tercera Constitucional. Allí hay una subcomisión a la cual ya no pertenezco en la actualidad, que es la que se encarga de aprobar los créditos de la nación. Es decir, cuando, por ejemplo, un ciudadano del común necesita adelantar un préstamo, lo que hace inmediatamente es que utiliza una tarjeta de crédito para poder acceder a un bien o servicio y lo va pagando de manera paulatina. El problema es que en Colombia la deuda se paga con deuda, por eso es que es tan delicado el tema y siempre la discusión con el ministro de Hacienda en aquel entonces, el ministro Bonilla, es venga, ¿usted para qué nos pide utilizar la tarjeta de crédito del país si efectivamente lo que tenemos es plata para pagar deudas? Usted me está pidiendo es para sobreendeudarse y adicionalmente los indicadores de ejecución del país están absolutamente paralizados. Si la plata se va a quedar en fiducias, si la plata se va a quedar en los ministerios, pues qué sentido tiene cuando si usted me dice que te necesita plata, la tiene ahí. Entonces, primera conclusión al respecto. Esa comisión es una comisión que emite conceptos que no son vinculantes, es decir, si el ministro decide utilizar la tarjeta de crédito del gobierno, lo puede hacer. O sea que solo por estar en esa comisión es que usted quizás está involucrado en eso. Sí, los únicos hechos que se relacionan con la investigación son sujetos a esa comisión por unos créditos de la nación que se aprueban en el mes de diciembre. Yo tengo que precisar algo y es que no puedo profundizar mucho porque estoy obligado a guardar la reserva del sumario por respeto a los magistrados, pero yo soy el más interesado en explicarle a la opinión pública este contexto y espero que se levante rápido esta cláusula de silencio para poder dar a entender las cosas, porque además he sido tranquilo y transparente a la hora de explicarlo. Entonces, dice una de los testigos, hombre, es que ellos estaban haciendo compromisos, un tipo de acuerdo de votos por créditos. Primero, esto no tiene nada que ver con las reformas del gobierno. Esto tiene que ver con los créditos de la nación y los cuestionamientos siempre fueron claros. Es, ¿usted para qué necesita más plata si ya la tiene ahí? De alguna forma hay que entender que la relación tensa con el gobierno, esto no es un tema de queridura, esto es un tema de ponerse firmes y si le decíamos, venga, usted además nos está pidiendo una cantidad de recursos, pero tampoco vemos los departamentos, las necesidades de nuestros municipios ahí reflejados, además porque la ley quinta nos autoriza a intervenir, a mediar sobre los temas de infraestructura y las necesidades. Esa es la relación normal que hay con un concejal entre ministros, pero de ahí a decir que nosotros estábamos exigiendo contratos, cosas en contraprestación, pues nada, absolutamente nada. Es más, si usted se va y mira cómo voté yo las reformas, pues las voté negativas, especialmente la reforma pensional y la reforma a la salud, advirtiendo que algunos puntos son buenos. Ahorita hablaremos de la reforma laboral y les contaré yo con qué estoy de acuerdo en el tema y con qué no, y cuál es el marco contextual político, que es un tema bien diferente. Pues entonces, en ese orden de ideas, estamos en este momento explicándole y aclarándole al señor magistrado cuáles son nuestras funciones congresionales, cuál fue mi participación en el tema. Advierto,
no he tocado ni por mis manos ha pasado un solo peso público, un solo peso de privados para absolutamente nada. No conozco al señor Olmedo, no conozco al señor Pinilla, no he tenido una sola conversación con ellos, no he tenido un solo chat, un mensaje de texto, un correo electrónico. De mi equipo nadie los conoce. Lo que sí debo decirle a la ciudadanía es que lo que he hecho es defender los intereses del departamento de Antioquia y los intereses en el presupuesto general de la nación. Inclusive uno de ellos fue que yo radiqué una proposición en el plan de desarrollo y era, por ejemplo, tener recursos para el intercambio vial de Mallorca, que es costosísimo, que los municipios del sur del Valle de Orra no son capaces solitos, que necesitaban la ayuda del área metropolitana y también necesitábamos la ayuda del gobierno nacional. Como también radiqué una solicitud para que se ampliara la transversal de la montaña. En fin, un sinnúmero de proposiciones para muchos municipios del departamento de Antioquia que están sobre la mesa. Hablemos de tiempos, congresista. ¿Cuánto tiempo podría demorarse este proceso suyo? Y lo digo pues por también el periodo parlamentario. En efecto, posterior a la apertura de la investigación que se da en el mes de diciembre, corren, si no estoy mal, 18 meses, los cuales el juez puede ampliar por otros 6 meses para tomar una decisión. Estamos pendientes de la calificación de la medida, que fue lo que se surtió en el proceso que todos conocemos, aconteció con los presidentes tanto de Senado como de la Cámara. Allí se va a definir la conducta y las medidas que a bien tenga el señor magistrado, que en mi concepto, según lo que conozco, yo creo que hay elementos suficientes de juicio para entender que no hay necesidad de ello. Quiere decir entonces que en el mes de mayo, creería yo, estamos teniendo una decisión definitiva. Representante, mire, en muchos casos de investigación uno ve que están envueltos senadores, congresistas, ministros, siguen en sus cargos y dejan que se lleve el proceso jurídico aparte y siguen entonces actuando o generando aspiraciones. Usted toma una decisión el año pasado muy diferente, usted dice que siga el proceso, pero no quiero entonces aspirar más hasta que esta situación se resuelva y quede clara. ¿Por qué toma usted esa decisión? Muy importante tu pregunta. En principio hay que advertir que yo estoy asumiendo mi defensa material. Tú tienes la posibilidad de ejercer una defensa técnica y una defensa material. Sí. La técnica es que yo voy acompañado de mi equipo de abogados y la material es que yo personalmente estoy yendo a decirle al ministro y a los testigos que se están, a los testimonios que se están practicando, entre ellos los ministros: ministro, dígale a este despacho si yo, Julián Peinado, le ofreció, usted me ofreció, me prometió, cuéntele al despacho, aclárele eso. Uno por uno han ido este año allá y yo precisamente hago ese ejercicio, que además genera obviamente un desgaste en tiempo. Me tengo que quedar muchísimo más tiempo en Bogotá. Realmente nosotros veníamos con una plataforma política muy organizada, con muchas cámaras de compañeros actuales que me querían acompañar en ese proceso del Senado. Nosotros habíamos anunciado algo ya sobre el tema, pero es evidente también que con los tiempos y con el alcance de la situación es muy importante que me dedique a resolver esta situación y a estar supremamente atento y concentrado. No se puede hacer una buena campaña en esas circunstancias. Sí. Por eso es una decisión personal, advirtiendo algo, y es que pues, en Colombia existe la presunción de inocencia hasta que no se diga lo contrario. Sin embargo, resolver una campaña creo que hubiera sido irresponsable con el equipo, con los amigos que me han acompañado en este proceso político durante toda mi vida. Y más por el tiempo que está diciendo usted, congresista, hasta mayo, que sería precisamente el tiempo que liga con las elecciones. Exacto, Así marzo es. elecciones. Y mayo el proceso. Imagínese ese merengue, no. En ese orden de ideas, representante, pues qué pereza haber estado en esa comisión. Y segundo, pues usted toma la decisión de apartarse de esa intención, aspirar al Senado de la República, precisamente por este proceso. ¿Está hoy contento y satisfecho con la decisión que toma su equipo? Estamos hablando del equipo liberal de Envigado que decide entonces, bueno, no, entonces el señor Santiago Montoya para Senado, el señor Camilo Gómez para Cámara, el señor Julián Peinado se aparta, pero también está el proceso del señor Braulio Espinosa a Gobernación de Antioquia, que no es desconocido para nadie. Estos dos temas. Primero, las circunstancias me han llevado a entrar en una etapa reflexiva, de introspección, calma tu espíritu. Sí, literal, todos los chakras alineados. Creo que es un momento más para resolver las situaciones coyunturales. Obviamente uno quiere que las personas que han estado alrededor de uno
en estos procesos pues les vaya bien, pero creo que es un momento de mantener el foco real en lo que hay que hacer y yo respeto obviamente las decisiones que ellos tomen. Por el momento he estado más bien ocupado y un poco apartado de estos procesos. Yo respeto absolutamente todo el mundo, desde el que tenga una cédula tiene legitimidad para aspirar a un cargo de elección popular. Los políticos decimos eso, hombre, no, usted para aspirar a no tiene que tener la cédula, hágale, y yo veo que están haciendo un trabajo juicioso, recorriendo el departamento, pero sí estoy muy aparte en este momento de esos esfuerzos. Los temas departamentales y regionales ya vendrán en su futuro, ojalá sea un propósito de todos, me parece una gran propuesta, pero todo en su debido momento. Claramente, pues es una decisión personal para usted enfrentar todo ese proceso que ya nos explicó, pero entonces si sale avante este proceso, ¿qué va a pasar con Julián Peinado? Teniendo en cuenta que usted no va a aspirar por eso, pero sale avante, ¿no se arrepentiría de la decisión? No, y además del fresquito. Primero el fresquito, ¿cierto? Más Eso que todo, sí, es indiscutible, verdad. Creo que para nadie es un secreto que estar en un estrado judicial es complejo. Mire, desde que yo arranqué mi carrera política siendo concejal de Envigado, un opositor precisamente de un ala de otro sector político, otro sector ideológico, me presentó 3 demandas de nulidad por doble militancia como concejal. Después el proceso de la vaca, porque doné $1.000.000 de mi pecul y otra pérdida de investidura. Encima. Sí, no, o sea, por Dios, hay que resolver todo esto como con la mano. Pero les devolvieron ese millón. Hombre, la verdad, qué buena pregunta. En estos días voy a revelar aquí pues el milloncito, este tema. Todo sirve. Por estos días todo sirve, hasta para pagar los abogados. Entonces, realmente la política en esa condición de fricción es bastante desgastante. Hay amigos que me dicen, hombre, un político nunca, o sea, no conozco expolíticos, ¿cierto? Sin embargo, en su momento se irán planteando los escenarios. Yo creo que en este momento me toca dedicar a eso. Yo tengo una niña de 20 meses, Alicia, y Alicia merece todo mi cariño, mi acompañamiento en el sacrificio que ha tenido en el ejercicio de la política. Claro, o sea, yo me sigo reuniendo con los amigos, tanto a nivel departamental como a nivel local, posiblemente salir muy bien librado de esto, que así va a ser Dios mediante, va a generar una reacción política y también una claridad para la ciudadanía. Yo creo que será ese el momento para tomar cualquier decisión. Por el momento, acompañar los procesos, estar muy al pendiente y ante todo defender las causas que hemos nosotros tomado como bandera. Congresista, quiero cambiarle de tema para preguntarle por tema niñez en nuestro país. Miren, lo que sucedió en Bogotá no tiene nombre. El tema con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es obviamente la entidad encargada pues de estos procesos, pues se puso en el trabajo de esto, lo que sucedió en Bogotá, pero falta más trabajo por la niñez. O sea, no puede pasar, no es que solucionaron, no es que, medidas correctivas, no, medidas preventivas. ¿Qué opinión le merece? Mire, en el año 2023 fueron, si no estoy mal, 22.741 casos de abusos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Esto, para que lo tenga en perspectiva, mi querida Andrea, son 50 casos diarios. No. O sea, eso es dramático. Hágame el favor. Aberrante. No, es eso que es no como puede si en ser. un colegio 2 salones de niños diarios fueran violentados sexualmente. No. Es decir, esto se sale de cualquier proporción, inclusive en estándares internacionales. Y frente al caso específico que usted me menciona, si no estoy mal, el jardín canadiense, creo que era el que se llamaba en Bogotá, hombre, por Dios, yo se lo advertí a la directora del ICBF, directora, por Dios, ustedes flexibilizaron las normas de contratación de personal, no están haciendo los filtros necesarios para saber quiénes están interactuando con los niños y niñas de nuestro país, especialmente las poblaciones más vulnerables, porque eso hay que decirlo, quienes van a esos salones o a ese tipo son los padres que tienen que irse a trabajar y que tienen o se ven en la obligación de dejar a sus hijos supuestamente en un entorno protector. En un entorno donde le van a dar unos alimentos, en un entorno donde va a aprender. Por Dios, eso es como las porcelanas. Usted revienta una porcelana con un tipo de eso, es un trauma que nunca se cura. Esto es un daño Total. para toda la vida en cualquier ser humano.
en un país donde hemos decidido que los niños son lo más importante a modo constitucional. Por eso vengo defendiendo medidas muy severas. Ayer me levanté con una noticia en Inglaterra, y es que están proponiendo en la nueva modificación o actualización o modernización del Código Penal de ellos, la castración química nuevamente. Ah, hombre, que eso es populismo punitivo, pero ¿qué más hacemos con cifras de 52, 54 casos diarios? Mire, hay un estudio de niñez ya muy importante, que además es una institución oficial que le presenta un informe a la ONU donde le dice que de las violaciones en Colombia, de cada 10 personas que han sido abusadas, 8 o 9 son niños y niñas. Y de esas 8 o 9, el 86% son niñas. Por Dios, aquí hay que sacudirse y ponerse los pantalones como sucede en otros países, independiente de cualquier discusión. No, que es que vamos a poner la discusión sobre la mesa, no, tenemos que actuar. Pero usted lleva tiempo tratando de proponer ese proyecto de ley, ¿en qué va? ¿No se lo han aprobado? ¿O qué es lo que no ha dejado que usted, o que eso se convierta en una ley? El tema de cadena perpetua para violadores, y ya ahora le mete el tema de la castración. Mire, Gilma Díaz, en su momento concejal de Bogotá, que posteriormente fue senadora de la República en la defensa de los niños y niñas, siempre propuso la cadena perpetua. Hubo unos análisis de constitucionalidad, en ese momento no era tan favorable. El problema es que aquí tenemos una constitución para angelitos, ¿cierto? Aquí las cosas más graves se sancionan con una especie llamada de resocialización, cuando sabemos que por estudios científicos un violador tiene el 30% de posibilidades de volver a reincidir en la conducta. Por eso estamos proponiendo alternativas diferentes que sean de estudio del Congreso de la República, donde se le diga, mire, si usted tiene esta condición, pues primero trátese, porque usted es un enfermo, además de que es un enfermo, es un delincuente, entonces trátese médicamente, asistidamente, para que baje sus niveles de testosterona, que esto ya está comprobado científicamente, y que lo que hace es que disminuye la posibilidad de una agresión sexual. Entonces, primero, es preventivo, que es lo que la gente nos está demandando en ese orden de ideas. Segundo, estamos pendientes de celebrar unas audiencias públicas muy duras, donde vamos a invitar expertos en la materia, psiquiatras, penalistas, garantistas, quienes creen como yo que aquí no hay modo de resocialización. Mire las conductas de Garavito, mire las conductas del, ¿cómo era? Como el monstruo de Warner, que además lo dice modo abierto, que él grababa sus conductas. Aquí estamos hablando de gente que realmente sigue siendo un peligro para la sociedad. ¿Y cuál resocialización? Por Dios, si quiere, móntelos en un pabellón diferente y garantíceles su vida, pero déjelos aislados el resto de su vida. Es un daño irreparable, no solamente para el niño, que es el más importante, o niña, sino para una familia, por Dios. Para todo su entorno. Es que yo soy padre de familia. ¿Cómo manejo yo, o cómo le digo a mi hija que donde la llevé para que la protegieran pasara eso? Que ese es el reclamo que yo le hago a la directora del ICBF. Entonces sí, tenemos en la agenda en este momento unas propuestas y una serie de invitados científicos y técnicos que nos van a explicar el por qué sí de la medida, cuáles son los pros y a favor. Mire, los grandes cambios se hacen poniendo en el debate las discusiones. Y tenemos 1000 detractores que dicen, no, hombre, ustedes cómo van a hacer eso, la Constitución no lo permite. En fin, yo le dije a mi equipo, para adelante. Sabemos los contras, sabemos qué dice la Constitución, pero también sabemos que el mandato de protección es superior sobre los niños y que estos temas de reincidencia hay que recogerlos uno a uno para poderlos evaluar. Tercero, no hay rutas realmente importantes. Por ejemplo, la alerta Amber no se ha terminado de cogestar en el Congreso de la República. ¿Qué es eso? Hombre, aquí se busca una persona después de 73 horas. Con los niños no puede ser así. Total. Ay, sí. Tiene que ser de manera inmediata. Representante, quiero cambiarle nuevamente de tema para preguntarle por la consulta popular. Ya el Senado de la República le dijo en un primer momento al presidente Gustavo Petro, no. El gobierno nacional vuelve y presenta, ya son 16 las preguntas que integran esa consulta popular. ¿Usted de acuerdo o no? Hay dos respuestas claras para eso. Mire, como liberal, yo tengo que ser muy coherente. Es cierto que hay un reclamo histórico sobre los derechos laborales en nuestro país. Decirle a una persona que no se puede ganar 2.500 pesos más diarios y que los empleos más precarizados van a subir en un 28% de ganancias adicionales,
sería infrahumano. O sea, uno se pone a revisar los temas de empleo en donde tienen salarios de esclavitud, que es en el norte de África, y no puede ser que Colombia entre a competir en eso. Por eso a mí me alegra cuando dicen que suben el salario mínimo, me alegra también cuando reconocen que efectivamente las horas nocturnas son nocturnas. Es que a quién se le ocurrió pues correr el cronómetro. Sí, o sea, por Dios, creo que hay que hacer un esfuerzo. No, sí se sabe. Sí se sabe quién las corrió. Sí, hombre, la verdad es que yo creo que ese reclamo se hace en unas condiciones muy diferentes del país. Creo que la discusión se da, sin embargo, advirtiendo las formas y las maneras del gobierno, lo que uno sí puede avisorar es que es el anuncio de una campaña política. Aquí no vemos realmente una preocupación por sacar adelante la consulta como tal. La consulta como tal. Y además que al momento están también debatiendo reforma laboral, o sea, están a la par. A dos bandas. Eso lo que dio fue la posibilidad que la apelación, que es el sistema mediante el cual dijeron, bueno, nos lo negaron en el Senado, los de la Comisión Séptima, se devolviera para una comisión diferente. Ahí tenemos un senador antioqueño, dos senadores antioqueños que son los coordinadores ponentes de la reforma. Abrieron una amplia participación de 100 audiencias públicas para recoger las modificaciones. Hay cosas muy positivas, porque es que además esa reforma, recuerden que ya venía de cámara peluqueada, ya se ha quitado un gran componente del tema colectivo, el tema de los sindicatos, que se había conciliado también con los empleadores y con los empresarios del país. Yo creo que sí hay que entregarle unos resultados importantes frente a los temas de trabajo en dominicales. Yo creo que es hora de que eso sí se recomponga, no a través de la consulta, sí a través del Congreso de la República, que es diferente. Y que yo creo que el Congreso, en su sabiduría, en lo que está pasando hoy en día, va a tomar una decisión diferente. Es que, Andrea, si usted ya ve a los gremios, están diciendo, venga que esta vaina la tenemos que coger diferente. Es que no se nos olvide por qué llegó Petro a la presidencia. No se nos olvide el estallido social. Lo estábamos hablando esta semana, es que no se puede negar absolutamente todo también, consulta y reforma laboral. Hay que mirar qué. Pero desde lo técnico, es que, representante, vemos que esto se volvió absolutamente político. Y eso claro, y estamos en vísperas de la campaña, y ya los vio uno diciendo, hombre, pero yo decía, ¿a qué liberal se le ocurre decirle, negarle a una persona que tiene derecho a que le paguen 2.000 pesos más diarios? Pues, eso, por Dios. Y al que más visible sea en este momento, precisamente por el tema electoral. Sí, así es. Entonces, por eso la conclusión es, yo creo que el Congreso tiene una gran oportunidad, histórica oportunidad de resarcir esos derechos de la Ley 50, mi querido doctor Juan, que no son las mismas circunstancias que teníamos en el pasado. Hay un estudio económico que se llama la teoría del Laffer, que explica muy claramente que cuando uno le baja impuestos a las empresas no necesariamente se generen más empleos. Claro. Algo así aquí está pasando, porque hay unos datos del Banco de la República que dicen que se van a perder entre, si no estoy mal, 500.000 a 700.000 empleos formales, ¿cierto? Eso tiene sus matices. Si esto viene acompañado de una gradualidad, yo creo que se puede hacer bien. La verdad, yo tengo unos amigos que trabajan mucho, sobre todo en Medellín y en el Valle de la Urrá, en el sector comercio nocturno. Ellos sí me preocupan muchísimo, pero estamos hablando de una economía totalmente diferente. Lo que son los taxistas que están en la parte de noche, los meseros, los bartenders, todos los restaurantes me decían. Claro, ¿eso qué termina generando? Realmente que el producto que venden ellos sea un producto un poco más costoso. Así es. Pero la verdad es que nosotros no podemos cabalgar sobre la dignidad de las personas. En ese orden de ideas yo creo que tienen todo el derecho a que se hagan esos ajustes, eso sí, concertados, transicionales, y creo que esa va a ser la respuesta del Congreso si políticamente quiere enfrentar la nueva radicación de esa nueva consulta, que se ha dicho de paso. Miren, ese señor, el señor Jaramillo, el ministro de Salud, encargado por delegación del presidente en el decreto de delegación, no le estaba autorizado la presentación de una nueva consulta. Y en derecho, a los funcionarios o servidores públicos nos está permitido lo que legalmente en el papel conste. Quiere decir que ni siquiera en la primera delegación que le hicieron a Benedetti estaba, ni en las otras tres con las modificaciones que ya no están. Por eso creo que es una jugada politiquera para presionar el Congreso. Pero también veo un Congreso que ya se sentó, que las audiencias están en este momento avanzando en la Comisión Cuarta. Y también le digo una lectura política que tengo, ellos van a diluir esa responsabilidad y le van a chutar la pelota
a la plenaria del Senado, donde va a haber una puja más grande. Ojalá estemos a la altura para resolver eso. Pues, de ese debate. Pero total. que llegue al Senado. Yo creo que sí, y ojalá que llegue, y la gente lo está esperando. Mire, una última reflexión al respecto. Hombre, es que nos tiene que decir algo que el presidente Petro haya subido 12 puntos a las encuestas después de esta discusión. Nos tiene que decir algo que de esas encuestas, los jóvenes entre 18 y 28 años, el 52% está respaldando al presidente Petro. Le encontraron la comba al palo. Claro, es Así que, es. o sea, revivieron un muerto. Así es. Revivieron un muerto. 7:42 minutos de la mañana, él es el representante a la Cámara, Partido Liberal. Julián Peinado estuvo hoy en Antioquia Amanece. Mañana es 24 de mayo, dicen en mi colegio, es el día de María Auxiliadora, pero también es el cumpleaños Hombre, del congresista. gracias. Feliz Ay, cumpleaños. Muchas gracias. Cumpleaños el Día de la Virgen. Hombre, sí, estoy bendecido. Muy bien. Ahí está la celebración. Hombre, no, entonces. muchas gracias. Muchas gracias. Qué detalle tan especial. Ve, aquí me hicieron sonrojar un poquito. Ya son 43 años de una larga experiencia política entregada sobre todo a los niños y al departamento de Antioquia. Realmente es un momento personal importante por las preguntas que ustedes hacían, pero pues como con la tranquilidad y una satisfacción importante. Muchas gracias por este detalle tan importante. Representante, gracias. Vuelva por aquí, por Antioquia Amanece. Me encanta, muchas gracias. Realmente los felicito por este nuevo espacio y este nuevo formato que le da, creo que, otra vibra, otro empuje, otra energía. Así que los felicito y conmigo cuenten para hacer análisis, para darle palo a Petro, pero también a Duque, pero también a todos. Así Aquí es que motivarlos a todos y después contarles también de mi proceso. 7:40